Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fuertes acusaciones en el Congreso de Colombia contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Odebrecht confiesa sobre el caso colombiano 14 millones de dólares de sobornos y son 50 hasta ahora lo que ha conocido. Es decir, Odebrecht no contó toda la verdad a la justicia norteamericana en el caso colombiano. Porque el que tiene que investigar es Néstor Humberto Martínez, y voy a demostrar que este está untado hasta el alma en este negocio y que no tiene ningún interés porque las cosas se sepan de verdad. Señor fiscal general de la Nación, renuncie. El que la hace, la paga. Y usted tiene que pagar. El fiscal asistió al debate y respondió los señalamientos, argumentando que, contrario a lo que se le acusa, él no conoció en el año 2015 sobre los sobornos de la multinacional Odebrecht. Que Néstor Humberto Martínez fue informado en el 2015 sobre los sobornos. Falso. Mentira número 1. No pudo haber sido informado de los sobornos porque el autor de esa reunión, el doctor Pisano, hasta hace unos meses decía, bajo la gravedad del juramento, que él no conoció de la comisión de ningún delito. A una confrontación que tiene origen ideológico. Aquí están persiguiendo al fiscal ideológicamente desde un sector de la frontera del pensamiento colombiano. Al mismo tiempo, y en momentos en que el Senado debatía sobre la corrupción en Colombia, la congresista Paloma Valencia reveló este video en el que aparece el ex candidato presidencial y actual senador Gustavo Petro recibiendo una alta suma de dinero en efectivo. El origen de los recursos ahí lo dice el mismo video. Es el arquitecto Simón Vélez, que es un arquitecto insigne de Colombia en el mundo, que quiso prestar un recurso. Y ahí se establece en el audio eso. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el senador del Partido Polo Democrático Jorge Robledo y el abogado y columnista de opinión Luis Felipe Henao analizan y debaten sobre quién ganó, quién perdió y qué conclusiones quedaron tras el debate de control político que enfrentó el fiscal Néstor Humberto Martínez ante el Congreso de Colombia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El debate realizado en el Congreso de Colombia contra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y sus actuaciones en las investigaciones sobre los delitos que también cometió Odebrecht en Colombia durante los últimos años. La noticia. Por primera vez, ante el Pleno del Senado, el fiscal se defendió atacando y respondió a las acusaciones que le han hecho, según las cuales él supuestamente habría conocido sobre los sobornos de la multinacional brasilera en Colombia desde el año 2015. El punto clave de esta noticia: la controversia es cada vez más fuerte. Sectores de oposición mantienen sus señalamientos y aseguran que el fiscal tiene un conflicto de intereses en estas investigaciones y que por esa razón debe renunciar. Mientras tanto, el fiscal Néstor Humberto Martínez persiste en negar estos señalamientos y asegura que es víctima de una conspiración, según él, de carácter ideológico y político. La Inquisición ha llegado a escrutar mi conducta en esa condición y por eso tengo que venir, por mi honor. Por más de 2 horas, el fiscal general Néstor Humberto Martínez habló ante la plenaria del Senado. ¿Por qué asisto? Asisto porque este es un debate que se ha suscitado en el país sobre mi vida privada y sobre mis actuaciones como abogado en ejercicio. El jefe del ente acusador estuvo como invitado en el recinto en desarrollo del debate de control político por el caso de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia. Debate citado, entre otros, por el senador Jorge Enrique Robledo. Porque el senador Robledo ahora funge de inquisidor
y le quita la moral a cualquier ciudadano en los propósitos políticos que lo inspiran. Yo no recuerdo de él que haya hablado del Estado de Derecho y de la presunción de inocencia, sino cuando lo hizo para defender a Samuel Moreno en el mes de febrero del año 2011, cuando todos los medios de comunicación recordaban que él clamaba por la presunción de inocencia del gobierno corrupto del Polo en la ciudad de Bogotá. Porque usted es el rey del sofisma y de la mentira, y así ha concurrido a este debate. En su intervención, Martínez se defendió y respondió a los señalamientos según los cuales, cuando él ejercía como abogado particular, habría tenido conocimiento de los sobornos de la multinacional brasileña hace 3 años. Y ahora hablan de que yo sabía de 50 millones de dólares. No sean bribones. ¿Hasta dónde quieren llegar en esta infamia? Por fortuna está grabado en la boca, en la voz, en las palabras de mi amigo Jorge Enrique Pizano. Toda la polémica surgió hace 3 semanas tras la revelación por parte de Noticias 1 de 2 conversaciones del año 2015 entre el entonces abogado en ejercicio Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general, con Jorge Enrique Pizano, quien para la fecha ejercía como auditor de la obra Ruta del Sol 2. Esas conversaciones se llevan a cabo en momentos en que no se sabía que Odebrecht había pagado coimas a nivel global. Eso se sabe en el mundo a partir de diciembre del año 2016. Y concurrió a mi oficina de abogado como amigo personal de él para que yo le ayudara a que sus informaciones le llegaran al presidente de la organización, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Tarea que cumplí, como un correo humano que fue el favor que a mí me pidieron. Un testimonio rendido bajo juramento por parte del auditor de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, fallecido recientemente, fue el sustento de la defensa del fiscal general en el Senado. El testimonio publicado por Martínez fue entregado por Pizano ante un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio en enero de 2018. En los audios revelados por el fiscal, se escucha a Pizano afirmar que no tuvo conocimiento de pagos irregulares entre el 2016 y 2017. Usted habla de todas las medidas que se tomaron a partir de 2016. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de hechos delictivos o de pagos hechos al margen de la ley con anterioridad a enero de 2017? ¿Internamente? No tengo conocimiento. O sea, el periodo 2016-2017 no tengo conocimiento de algún pago de forma regular. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de esas cuentas de Twitter que ustedes ven en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Debate Odebrecht. Numeral La Noche Debate Odebrecht y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de la defensa que hizo en el Congreso el fiscal general de Colombia sobre sus actuaciones en este caso de Odebrecht? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy desde 2 ángulos diferentes de opinión. Vamos a analizar lo que representó este debate y si realmente convencieron o no los argumentos que entregó tanto el fiscal general Néstor Humberto Martínez como los citantes a este importante debate que captó la atención en Colombia. Senador Jorge Enrique Robledo, senador colombiano por el partido Polo Democrático Alternativo, fue uno de los citantes de este debate. Bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jefferson, por su invitación. Un saludo a sus televidentes. También está con nosotros Luis Felipe Henao, abogado, analista y columnista del diario El Tiempo y ministro de Vivienda durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches y también un saludo muy especial al senador Robledo y a todas las personas que nos están viendo. Vamos a comenzar con usted, doctor Henao, preguntándole su opinión sobre lo que fue este debate. ¿Qué impresión le quedó de la defensa que hizo el fiscal general Néstor Humberto Martínez ante las acusaciones que le hizo un sector de la oposición en Colombia, entre ellos el senador Robledo, que nos acompaña aquí en el programa La Noche? Primero, fue un debate contundente. Fue muy bueno para el país que el fiscal diera la cara
Como usted lo sabe, Jefferson, no era una obligación ir al debate y se exigía por parte de la opinión pública que fuera y explicara la situación. Por ejemplo, el exfiscal Montealegre, que estuvo citado al Congreso de la República, no fue un debate de control político. El fiscal general actual, Néstor Humberto Martínez, aceptó esta oportunidad para demostrar que todo lo que se estaba edificando a través de mentiras, suposiciones, cosas que no están soportadas, donde se mezclan verdades con mentiras para generar un debilitamiento de la institucionalidad que nada más perjudica a Colombia. Me pareció supremamente grave la denuncia de la senadora Paloma Valencia, pero mucho más grave, Jefferson, que hoy estuvimos averiguando y la persona que sale a defender al senador Gustavo Petro es el mismo abogado de Odebrecht. Imagínese esto, el debate es contra las conductas corruptas que hizo Odebrecht. Uno de los senadores citantes es el senador Gustavo Petro. Se demuestra que puede estar en un posible acto de corrupción y la persona que sale a defenderlo, ¿sabe quién es Jefferson? La persona que está defendiendo a Odebrecht ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Yo sí creo que eso es un tema ya de desvergüenza. El señor, acá voy a dejar el documento, Julio César Ortiz, que fue la persona que habló, presentó varios memoriales en representación de la constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Latinvest Colombia, y representa, por ejemplo, a Luis Antonio Bueno Jr., a Luis Antonio Mamier y a Luis Eduardo Darrocha Suárez ante la justicia colombiana. Entonces yo creo que el doctor Ortiz es muy afortunado, defiende a las dos posiciones, ¿o será que se comunican por algún lado estas dos personas? Senador Juan Enrique Robledo, ¿qué opina usted de la defensa que hizo el fiscal general? Usted ha sido uno de los senadores que mayor cantidad de denuncias ha hecho contra el fiscal y fue uno de los citantes de este importante debate de control político. Jefferson, antes de comentarle eso y con mis saludos al doctor Henao, me toca empezar haciendo una pregunta que preferiría no tener que hacer, pero la voy a hacer porque creo que es importante y la opinión pública tiene derecho a saberlo. Doctor Henao, usted es un alto ejecutivo de un negocio muy grande de salud del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esa es una pregunta que es interesante saber, porque digamos, yo estoy debatiendo aquí con todas las cartas sobre la mesa. Entonces, si usted es un empleado del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo o su ejecutivo, no sé cómo sea, en un negocio grande que dicen que usted es el líder ejecutivo, ¿eso es así o no es así? Sé que estuvo por lo menos en eso. ¿Hoy todavía está en ese negocio? Yo estoy en una fundación, no es un negocio, doctor Robledo, como lo he dicho en todos los medios de opinión. Pero le pagan por estar ahí, Colombia doctor. Hoy no tiene un centro especializado de lucha contra el cáncer y estuve en una fundación. Y siempre he señalado que sí tengo una vinculación, como se lo señalé a usted cuando estuvimos en un debate con Vicky Dávila. Y estoy en una rama que no tiene nada que ver ni con infraestructura, no tiene nada que ver con financiación, tiene que ver con una necesidad que tiene Colombia, que es tener un centro especializado de lucha contra el cáncer, que además no tiene ningún interés. Bueno, sí está ahí. Bueno, yo pienso que eso lo debería inhabilitar, porque si uno tiene un sueldo del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo... ¿Lo inhabilita para un debate como esto, senador? ¿Lo inhabilita para un Pues por lo menos que lo sepa la opinión pública, lo debía advertir desde el principio. Ya debe empezar diciendo, yo soy empleado de Luis Carlos Sarmiento, pero tengo mis opiniones y no le voy a negar, doctor Henao, que pueda tener sus opiniones, pero es información que, pienso yo, el público tiene derecho a saber. Robledo, pero ya en relación con su pregunta precisa para que sigamos, doctor Henao. Pero, doctor Robledo, tiene razón, le pido excusas a usted, le pido excusas a Jefferson y creo que tiene toda la razón. Aunque no estoy en un tema que tenga que ver con esto, que tiene que ver es con un tema de lucha contra el cáncer, sí tengo una vinculación. Pero eso no me inhabilita para opinar de un debate que se estructuró bajo mentiras. Pero bueno, entonces ya tenemos eso. Entremos en materia, senador. ¿Qué opina usted entonces, haciendo ya esta pregunta que usted quería plantearle al ministro de Vivienda? ¿Qué opina de esta defensa? ¿Lo dejó conforme? ¿Respondió sus preguntas? Yo creo que hay una prueba, reina Jefferson, de que perdieron el debate. Inclusive terminaron acobardados al final. Porque mire usted, quienes vieron el debate se dieron cuenta que nos impidieron a quienes fuimos los citantes hacer nuestra segunda intervención a la cual tenemos derecho por ley. Y la mayoría del Congreso afecta al presidente Duque y al doctor... al señor fiscal,
se las ingeniaron para no dejarnos hablar la segunda vez. Eso a mí no me ha pasado sino 2 veces en debates en el Congreso. Esta vez y la vez de Andrés Felipe Arias del debate de agroingreso seguro. Y eso es la prueba de que perdieron el debate, porque la opinión pública, por supuesto, no se va a dejar engatusar del doctor Martínez Neira, que sin duda es hablantinoso y es astuto y no le da pena falsificar las cosas y tergiversarlas y todo, pero los hechos son unos hechos muy, muy categóricos que nadie puede negar. Entre otras cosas, empezando porque el doctor Martínez Neira se enriqueció en Colombia mucho a la sombra del doctor Luis Carlos Sarmiento. Por otro hecho que es bien notorio, hubo corrupción no en Odebrecht, doctor Henao, en la Ruta del Sol, del cual es socio del Grupo Aval, con quienes usted de alguna manera trabaja. Y esa corrupción la sabía Néstor Humberto Martínez y no la denunció como ha debido denunciarla oportunamente. Y se fue de fiscal a sabiendas de que ese proceso le iba a llegar. Y desde que está en la fiscalía está dedicado a proteger las cosas para que no se conozca la verdad. Eso lo expliqué hasta la saciedad en el día de ayer. Entonces el debate lo perdieron. Hoy, ojo con esto, el diario El País de España, que no es pues ninguna conspiración de nada, dice que lo mejor para Colombia sería que Martínez Neira no fuera el fiscal general de este país. Es que este ya es un escándalo mundial. Todo el mundo mira hacia la corrupción de Colombia y lo que todo el mundo opina es que el señor fiscal debería renunciar al cargo. Señor Henao, ¿qué opina usted? ¿Siente que perdieron ese debate? ¿Las respuestas del fiscal no fueron lo suficientemente claras para argumentar que en el año 2015 él no conocía de los sobornos que en ese entonces ejecutado Odebrecht en Colombia? Qué lástima que el doctor Robledo, la contundencia que tiene para fabricar mentiras frente, por ejemplo, al Grupo Aval, que no tiene nada que ver con ninguna conducta de corrupción, que fue la primera víctima de Odebrecht en Colombia, que además es una entidad seria que genera más de 100.000 empleos en el país, que tributa más de 3 billones de pesos y que lo que está haciendo es construir país por más de 60 años, lo quieran destruir, como se destruyen las empresas. Uno de los temas que le parece gravísimo al doctor Robledo es ser exitoso. Sí, doctor Robledo, cuando uno es abogado quiere ser exitoso y quiere ser el mejor abogado, pero lo que se demostró es que ustedes dijeron mentiras. Dijeron que el doctor Martínez solamente quería tapar y tapar y tapar y que por eso solamente había investigado, nos habíamos quedado con los 11.5 millones de dólares que se había denunciado de Odebrecht, pero no le dijeron a la sociedad que el doctor Martínez había señalado desde el 25 de agosto del 2017 que los casos por Ruta del Sol ya superaban los 85.000 millones. No analizaron las conversaciones donde se demuestra, por ejemplo, que el doctor Pisano va donde el doctor Neira, donde el director de vías y pide apoyo para que efectivamente se empiecen a verificar los datos de posibles robos, porque en ese momento no se sabía. Es tanto, la declaración de Pisano en el año 2018 dice: yo para ese momento no sabía que se había cometido un delito, solamente estábamos investigando. Es gracias a la labor acuiciosa que hace el auditor Neira que se pueden empezar a hacerle estas reclamaciones a Odebrecht. Pero es mucho más cínico que al país, por ejemplo, no se le diga ni una gota sobre un video de uno de los citantes metiendo fajos de billetes en una bolsa. Una cosa que quieren decir que es con un señor supuestamente muy conocido de apellido Vélez, y hoy sale que es un señor Montes que después tenía intereses en la contratación de la alcaldía de Bogotá. Es que somos especialistas en pedir el debido proceso para unos y somos especialistas en fabricar suposiciones y mentiras frente a otros. Senador Robledo, antes de... Pero permítame, yo haga un comentario. Sí. Es falaz decir que la crítica que se le está haciendo al doctor Luis Carlos Sarmiento es porque tenga una empresa. Eso no es la discusión. Aquí estamos hablando es de corrupción, porque hay empresas donde no hay corrupción. Ahora, ¿qué dijeron los de Odebrecht cuando reconocieron sus actividades delictivas, sus sobornos? Dijeron: nuestro socio, nuestro compinche en este pago fue el doctor José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, que hace parte del Grupo Aval. Él lo ha negado y el Grupo Aval también, pero ojo, que esto es importante, doctor Henao, y usted lo sabe. Hay un fallo, una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, o sea, de una autoridad colombiana, donde dice que los sobornos que pagaron los de Odebrecht los pagaron en asocio con la gente del grupo Aval, que no les aceptan la teoría de que el Grupo Aval fue víctima.
porque participaron en toda la configuración del asunto. Aquí tengo el texto en detalle, no lo voy a leer para no hacerlos, para no hacerme largo, pero además en esa misma decisión, y le da traslado a la Fiscalía de eso que encontró la Superintendencia de Industria y Comercio, diciendo, investígueme a esta gente por soborno, por actitud compartida en la realización del soborno, y en esa misma decisión de la Superintendencia de Industria se pide que se investigue también y se le abre proceso a el doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Angulo, porque violó las normas de la libre competencia. Son decisiones de autoridad en Colombia, no son cosas que diga el doctor Robledo, sino son cosas de la autoridad que confirman que aquí sí hay hechos gravísimos de corrupción en los que participa el Grupo Aval, eso hay que decirlo con toda claridad, y participa Martínez Neira como abogado de ese Grupo Aval. Señor Henao, ¿qué pruebas existen en este momento y que pues de alguna manera fueron esbozadas por el mismo fiscal general de la Nación el día de ayer en este debate para comprobar que el entonces abogado Néstor Humberto Martínez en el 2015 no conocía de estos sobornos? Jefferson, primero déjeme aclarar algo al doctor Robledo. Primero, no sigamos diciéndole mentiras al país colombiano. Primero, no hay un fallo. Es un autoinicio de investigación. No le viole más el debido proceso a las personas, no le viole el debido proceso a las personas usted lo que pagan sabe. Impuestos, no que venga aquí con leguleyas, el país. No, señor, no sea mentiroso, es una apertura de proceso de investigación, le queda porque mal. Los investigaron y eso no significa que no estaban un fallo, haciendo las cosas como deberían ser. Doctor Robledo, yo lo dejé hablar. Que lo pillen una mentira no significa que se ponga de mal genio. No a todo el mundo le abren una investigación, está iniciando una investigación. Por favor, no diga mentiras. Usted dijo, acabo de decir, si usted revisa la grabación, Jefferson dijo, hay un fallo. Entonces no le mienta más a Colombia. Dos, el doctor Robledo dijo no, y acá estaba anotando yo, no tiene interés en investigar. Y ayer el fiscal, de una forma contundente, empezó a destrozar cada una de estas falacias. Primero, si no tuviera interés de investigar, nada más se hubieran quedado en 5 contratos. El fiscal general demostró que está investigando más de 100 contratos. Si no tuviera interés de generar a una persona que medianamente inteligente dice, no investiguemos más, quedémonos tapen, como dice el doctor Robledo. Desde hace un año, no ahorita, una semana, dos semanas, se ha señalado que hay más de 85.000 millones de pesos que se están investigando por posibles casos de corrupción. Si existiera el interés de tapar, porque esto no ha llegado por la cooperación con Estados Unidos, que quedó con los 11.5 millones de dólares, no se hubieran vinculado a más de 14 personas que hoy están o con medida de aseguramiento o hoy están investigadas y vinculadas a un proceso penal. Lo que quieren acá, Jefferson, es desinstitucionalizar el país, acabar el país. ¿A través de qué? Siguiendo atacando a la justicia. ¿A través de qué? Atacar a los empresarios. Ser pirómanos de las instituciones, y así generan incertidumbre, destruyen empleos y empiezan a acabar el país, que es lo que quieren hacer a través de este debate ideológico. Pero eso sí es una manera extraña de tapar la corrupción y los debates de corrupción. Este es un debate de corrupción, porque si vamos a hablar de economía, también hablemos de economía. Qué raro que no haya dicho nada de lo de Petro, como ministro, pero ese no es el debate. Mire lo que dice la Superintendencia de Industria y Comercio en decisión de autoridad. Dice, tales compañías, o sea, las del Grupo Aval, conocieron, participaron y consintieron pagos de sobornos a través del retiro ilegal de recursos desde la concesionaria Ruta del Sol y el consorcio constructor Consol, dice. O sea, esto es lo que dice el fallo o la decisión de autoridad judicial. Póngale el nombre que quiera, póngale el nombre que quiera. No, por eso es, bueno, pero es lo que dice, doctor, mire, doctor Henao, sea serio. Lo que dice es que son unos corruptos. Llámelo como quiera. Serio usted, pero segundo. Auto de apertura. Corrupción esta cosa, es decirle mentiras a los colombianos. Dice exactamente, de que la justicia no opere. Eso es corrupción, doctor Robledo. Corrupción es no decir nada frente a lo de Petro. Dice además, esto es textual, está entre comillas, abrir investigación y formular pliego de cargos
Eso es acusar ¿a quién? Al doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva de Corfi Colombiana, o sea, los socios de Odebrecht en el negociado de la Ruta del Sol. Senador, eso es clarísimo, doctor Henao. No nieguen estas cosas, quedan mal intentando engañar a los colombianos. Quiero que hablemos un poco también de los argumentos que entregó el fiscal Néstor Humberto Martínez. Él respondió a una de las acusaciones que usted le hizo en el comienzo de este debate, asegurando que no había certeza en el año 2015 de que Odebrecht estuviera pagando sobornos en Colombia. Y así lo hizo saber el fiscal el día de ayer a través de una grabación. En palabras más, palabras menos, dijo que por qué él estaba obligado a denunciar algo que el mismo señor Pizano tampoco tenía certeza. Ante esa argumentación que hizo el fiscal, ¿usted qué responde? Pues yo diría esto, el que primero mencionó en las conversaciones con Jorge Enrique Pizano, Jorge Enrique Pizano era un funcionario del Grupo Aval, al que le pagaban para que investigara la corrupción en ese negocio del consorcio de la Ruta del Sol, y él empezó a encontrar que se estaban robando la plata y empezó a denunciar y nadie le hacía caso, y por eso es que terminamos. ¿Pero él tenía certeza de eso, senador? Bueno, vamos a esto, el tema de la certeza. Entonces, en una conversación de esas, entonces, dice Martínez, dice, tal por cual, pues la palabra gruesa dicha con toda precisión, hijo de puta, digámoslo más completamente, eso es una coima, marica. O sea, el primero que habla en esas conversaciones de coima es el fiscal, pero además han intentado armar un enredo diciendo que no había certeza. Pero es que esa no es la discusión. Coima, soborno, robo, chanchullo, lo que fuera. Pizano era un ingeniero. Pizano lo que estaba era diciendo, por los contratos que yo veo aquí se están tumbando la plata, con sus palabras. Y entonces el fiscal Martínez, que es vivo, entonces nos viene a montar el cuento de que tiene que ser la tipificación legal. Y él después, Martínez dice que un penalista le dijo que ahí en ese caso podía haber soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado y peculado por apropiación. Y cuando se le dice esto, entonces Martínez dice, no, es que yo no soy penalista. Entonces eso lo opinó fue un penalista. Yo estaba simplemente leyendo. Y entonces miren ustedes, Martínez, que es abogado, dice que él no puede tipificar el delito, pero le exige a Pizano que él sí lo tiene que tipificar cuando es ingeniero. No, es que no importa cuál era en detalle el delito, el punto era que se estaban violando las leyes de Colombia y eso no se podía hacer y eso se lo alcahuetea el Grupo Aval y Martínez Neira a los de Odebrecht y ellos mismos participan en estas actuaciones. ¿Qué opina usted de ese punto en particular? En el año 2015... ¿tenía algún tipo de obligación el entonces abogado Néstor Humberto Martínez de hacer una denuncia frente a la información que le estaba entregando el señor Pizano? El doctor Robledo vuelve a mentir y a tratar de engañar a los colombianos. Yo sí me he tomado el trabajo de escuchar los audios de forma objetiva. Y por ejemplo, si usted mira los audios que publicó el diario El Espectador esta semana, donde se entrevista Jorge Enrique Pizano con el doctor Neira, el doctor Jorge Enrique Pizano de forma expresa dice, doctor Neira, vine a que usted me siga apoyando. Y el doctor Neira le dice, hemos seguido evaluando la información que usted me da. Frente al consorcio constructor Consol, para no leer todo, le doy el final, los 4 pagos efectuados a este proveedor no tienen visto bueno del gerente contractual, sigamos investigando este. Frente a RGY Logística, según la observación de 10 pagos efectuados, no tiene el visto bueno tampoco del gerente contractual. Y así caso por caso. El doctor Jorge Enrique Pizano, que dice que lo dejaron solo, según la fantasiosa telenovela que está montando el doctor Robledo, dice en la misma grabación que da El Espectador, por eso hay que leer los audios, escuchar los audios completos y tomarse el trabajo de leer. Doctor Neira, yo no soy auditor, yo soy ingeniero, por eso necesito que me siga apoyando en cada uno de estos casos. Gracias a 11 reuniones, más de 55 horas de grabaciones, se pudieron empezar a hacer las reclamaciones ante Odebrecht. Reclamaciones que permitieron que ellos le devolvieran los recursos a la concesionaria. Entonces lo que dice el doctor Robledo es falso. Como también es falso que él creyera que se estuviera generando todavía o se hubiera constituido una coima. Primero estaban averiguando si se estaban o no se estaban robando la empresa. Después tenían que averiguar para qué se iban a destinar esos recursos. Y es tanto que el doctor Pizano señala en varias grabaciones, como lo expresó ayer el fiscal general, en un testimonio que dio el señor Jorge Enrique Pizano Callejas en audiencia del 23 de enero de este año,
de este año. Dice de forma clara y expresa en la página 28 de la audiencia. Dice, no tenía conocimiento que sí se hubiera cometido un delito. O sea, si él no tenía conocimiento, significa que en ese momento lo que estaba desarrollando una averiguación. Y como acá se quieren acabar las instituciones, las empresas que generan empleos, pues el doctor Robledo le quiere indicar esa responsabilidad a un grupo que fue la primera víctima en Colombia de Odebrecht. Es que a la primera persona que robó Odebrecht, que engañó a Odebrecht, fue a Corfi Colombiana. No, voy a marcar una pausa, doctor Robledo, senador. Cuando regresemos vamos a continuar debatiendo. Y también sobre ese punto también, señor Henao, que usted ha planteado, y fue ese video que fue presentado por la senadora Paloma Valencia, en el que aparece el excandidato presidencial, el actual senador Gustavo Petro, recibiendo una alta suma de dinero en efectivo. Ese fue el final del debate. También vamos a estar hablando y conociendo la opinión de tanto el senador Robledo como de usted, señor Henao, sobre ese video que ustedes están viendo en pantalla y que también ha generado una profunda polémica hoy en Colombia. Una pausa y ya continuamos debatiendo y analizando lo que representó para el país la defensa que hizo el fiscal general Néstor Humberto Martínez ante las acusaciones que ha hecho un sector de la oposición en Colombia en contra de sus actuaciones en el caso Odebrecht. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Pues Jorge Enrique viene esta noche al hemiciclo del Senado a tomar partido frente a el infundio, frente a la injuria, frente a la mentira, frente a la falacia. Con una serie de audios que tienen como protagonista al ex auditor de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, el fiscal general de Colombia centró su defensa en la plenaria del Senado el martes. En donde Jorge Enrique Pizano me dice que él no sabía de delitos y por lo tanto, ¿cómo puedo yo saber de los delitos? Yo quiero que los colombianos escuchen en detalle lo que dijo Jorge Enrique Pizano el 23 de enero del año 2018. Usted habla de todas las medidas que se tomaron a partir de 2016. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de hechos delictivos o de pagos hechos al margen de la ley con anterioridad a enero de 2017? ¿Internamente? No tengo conocimiento. O sea, el periodo 2016-2017 no tengo conocimiento de algún pago de forma regular. Se trata de un testimonio rendido bajo juramento por parte del ya fallecido auditor Pizano ante un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá en enero de este año. En su declaración, Pizano asegura que al año 2015 no tenía conocimiento de la comisión de algún delito, como después se descubriría en la trama corrupta de Odebrecht en Colombia. ¿Hubiera usted podido afirmar en su momento, en ese momento, en que usted detecta esas anomalías, en que usted detecta esas irregularidades, que pudiera estarse cometiendo un delito o esas anomalías y irregularidades eran detectadas por usted e informadas porque no se estaba cumpliendo o si no se estaban cumpliendo los sistemas de controles establecidos al interior de la población? No tenía conocimiento que si hubiera cometido un delito como hoy posteriormente conocemos. Con el testimonio del auditor Pizano de enero pasado, el fiscal general defendió el argumento que el ente acusador ya había sido informado de las irregularidades detectadas en el proyecto Ruta del Sol 2 en el que participaba Odebrecht. ¿Existen informes suyos en su momento de que esos pagos, qué fue lo que a usted le pareció sospechoso de esos pagos? No, pues primero que todo, pues esa información que fue ya requerida, pues informaba a la fiscalía sobre eso, pues era eso. ¿Qué fue lo sospechoso? Que no cumplían con las 3 cotizaciones. Oiga, pues, eso no les gusta sacarlo en radio ni en televisión, ¿no, senador? Eso les dice de esa maravillosa investigación que han llevado a cabo para acabar con la honra de este servidor.
Estamos con el senador Jorge Enrique Robledo y con Luis Felipe Henao, también abogado, analista y columnista del diario El Tiempo. Senador Robledo, ahí escuchábamos estas grabaciones. Quiero conocer su opinión en particular sobre estas pruebas que presentó el fiscal Néstor Humberto para defenderse en el Congreso. Una de ellas habla de una grabación, para que nuestros televidentes entiendan, una grabación del pasado 23 de enero, ¿sí?, en la que, según pues lo ha explicado él, el señor Pisano, dijo ante la Cámara de Comercio que él en su momento tampoco tenía conocimiento de que se estuvieran ejecutando sobornos. Es que volvemos al asunto. Es que el problema no es de la tipificación del delito. Yo le cuento una cosa a los oyentes para que se entienda mejor esto. En Colombia, quien maneja asuntos de lavado de activos, que fue lo que hubo en buena medida ahí, porque entre otras cosas Pisano denunció que no le dejaron usar el SARLAF, que es un instrumento para perseguir lavado de activos, se lo sabotearon entre los de Aval y Odebrecht, ¿sí? Pero dice la UIAF, que vigila eso, que ellos... Los banqueros, que este es un asunto de banqueros, de capital financiero, están obligados a informar hasta por sospechas. ¿Tampoco hubo sospechas aquí? Entonces, si no hubo sospechas y si no hubo corrupción, ¿por qué el fiscal Martínez Neira en esos días, como abogado de Aval, hizo un pacto de silencio para tapar estas cosas con los de Odebrecht y el Grupo Aval? Un pacto de 30.000 millones de pesos que él sugirió que era la plata que se estaban robando los de Odebrecht. Lo que pasa es que no la estaban robando los de Odebrecht, se la estaban robando entre todos para pagar los sobornos. Eso es lo que hoy está claro. Y Martínez Neira, como abogado del Grupo Aval, fue el que organizó ese pacto, porque es que aquí ya estamos llegando, según van las cosas, Jorge Enrique Pisano no dijo nada. No, Jorge Enrique Pisano dijo cosas tan graves como las que reventaron todo este escándalo. Y no confiaba en Martínez, porque Martínez también nos intenta meter ese cuento. ¿Por qué graba Pisano la conversación con Martínez Neira? Porque no confiaba en él, porque sabía que Martínez Neira estaba amangualado con los de Odebrecht y con los del Grupo Aval para toda esta corrupción de la que estamos hablando. Es más, dice Pisano, estas grabaciones que voy a dejar, por favor, solo se deben publicar o después de que muera o después de que me logre ir de Colombia, porque le tengo miedo a la fiscalía. Me siento perseguido por la Fiscalía de Martínez Neira. Todo esto tampoco lo comenta el doctor Martínez Neira. Sobre estas cosas se hace el loco. Pero que Pisano estaba convencido de la corrupción y que en esa corrupción estaban amangualados los de Odebrecht y el Grupo Aval, eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice, ese es un hecho cierto. Puede haber otras cosas que también diga, pero estas que yo estoy diciendo las dice. Y repito, a partir de estas denuncias y de la reunión de Martínez con Pisano de agosto del 2015, se sientan Odebrecht y el Grupo Aval a hacer un pacto que suscribieron como en marzo o abril del 2016, que incluye un pacto del silencio sobre esto, que no se podía hablar, y fue la manera que se inventaron para intentar tapar todas las denuncias de Pisano. Señor Henao, ¿qué opinión tiene usted sobre lo que plantea el senador Robledo y también sobre estas grabaciones? Por un lado, las que fueron reveladas por Noticias 1, que han generado y fueron el inicio de este debate en contra del fiscal en lo que tiene que ver con el señor Pisano, y luego estas grabaciones que ha presentado el fiscal general el día de ayer en el marco de este debate. Jefferson, de verdad la irresponsabilidad de la izquierda colombiana llega a sus máximos cuando uno escucha al doctor Robledo. No es capaz de respetarle el debido proceso a las personas, pero sí exige el debido proceso para Samuel Moreno, para Gustavo Petro. No se pongan esas cosas, doctor, por ejemplo, no se pongan esas cosas, porque si no le va a tocar explicar lo de Kiko Gómez y sus 5 asesinatos, doctor. No se meta en ese terreno, que es un terreno resbaloso para los de Cambio Radical. Déjeme hablar, Robledo, yo siempre lo dejo, yo siempre lo dejo hablar. Pero si hace anotaciones, y siempre lo dejo terminar cada vez que dice sus mentiras. El doctor, así le duela, pero esos son temas muy graves. El doctor, de las grabaciones que salieron del doctor Pisano, que dice supuestamente Robledo, y lo acaba de decir ante todos los colombianos, reiterando mentiras de mentiras. Por ejemplo, en lo que saca, no el Tiempo, El Espectador, el 21 de noviembre, dice lo siguiente: los de Odebrecht tienen una cultura mafiosa, delegado de Aval. ¿Cuándo dice eso Mariño? Cuando empiezan a descubrir que efectivamente Odebrecht los estaba robando. Si uno se asocia con otra persona, perdón, doctor Robledo, no va y dice que tiene conducta mafiosa, y esto no es un testimonio que se preconstruyó, es un testimonio que sale, doctor Robledo, de las mismas grabaciones que usted utiliza de forma parcial y mentirosa. Acá el doctor Mariño señala
que la gente de Odebrecht tiene una conducta mafiosa y que los tienen que investigar porque lo están robando. En las grabaciones del doctor Neira que yo he utilizado en este programa, que se las dejo para que reposen en este programa y no se utilicen de forma parcializada, el doctor Pisano dice en reiteradas ocasiones: gracias por el apoyo. Si yo no tuviera el apoyo que me está dando el doctor Neira, no podría llegar al fondo de cada uno de los casos. Y lo empoderan para seguir investigando. En la página 3 dice de forma clara: ya con el poder que tengo me tienen que dar toda la información. Gracias por apoyarme. Eso lo dice el doctor Pisano. Vuelvo y reitero el testimonio bajo la gravedad del juramento que dio Pisano, señalando que para el momento de los hechos no conocía que era un delito. Pero si esto no fuera poco, la gente de Odebrecht siempre trató de engañar al Grupo Aval, y por eso con KPMG llegaron con un informe señalando que no los habían robado, y en un informe del 20 de noviembre Odebrecht llegó a señalarle a su socio en sus conclusiones que efectivamente le entrega unas conclusiones: se ha hecho una verificación detallada y seguimiento en línea de tiempo de los servicios contratados, resultando en un proceso de contratación en cuya celebración y ejecución no se constató que hubiera existido alguna irregularidad. Odebrecht siempre trató de engañar al Grupo Aval, nunca reconoció que lo hubieran robado. Le pagaron gracias a la investigación que hizo el control el Pisano, que hizo el doctor Neira, sí, el apoderamiento que le dan. Usted, por favor, no destruya las empresas colombianas, no seamos irresponsables. Señor Henao, yo voy a hacer votos. Yo voy a decir esto, Jefferson. Sí. Espero no poder convencer al doctor Henao de mis verdades, que son verdades comprobadas, demostradas. Porque si yo lo llego a convencer de mis verdades, podría correr el riesgo de que lo destituyeran del puesto en el que está. Aquí tenemos una discusión, senador, que tiene un déficit ético, y lo quiero decir con toda claridad. El doctor Henao solo puede decir eso. No puede reconocer ninguna de mis verdades, porque si reconoce una sola de mis verdades, lo echan del puesto. Y esto también es una desvergüenza, doctor Henao. Es que aquí no nos siga con el cuentico de que este es un debate técnico. No, señor, usted está a sueldo del doctor Luis Carlos Sarmiento, pero ¿qué es esta vergüenza en la que estamos? Entonces, el fiscal estuvo ¿cuántos años a sueldo del doctor Luis Carlos Sarmiento? Lo sigue defendiendo como abogado privado, porque lo demostré en el debate. El Procurador General de la Nación, 80 millones de pesos mensuales recibía del grupo Aval. Y ahora el doctor Henao también, y este es el gran defensor, traigan a otro. Porque de pronto lo convenzo y lo echan del puesto, doctor. Y yo no quiero que usted vaya a perder ese puesto. Es que haya empresas que generen empleo y crean en el país. No tiene nada que ver con la discusión. No, el robo no genera empleo, el robo destruye a Colombia. Los sobornos destruyen a Colombia. Acá nadie robó. No eche ese acá cuento. se ha generado los sobornos destruyen a Colombia. Los sobornos destruyen a Colombia. La corrupción destruye a Colombia. No eche más ese cuento. Una pausa comercial porque el tiempo se nos agota. Decir mentiras es corrupción. No, los sobornos y la corrupción destruyen al país. Tenemos poco tiempo en televisión. Vamos a marcar una segunda pausa. Son dos ángulos diferentes de este debate. Por eso quisimos hoy presentarlos hoy aquí en el programa de la noche, para que usted se forme su opinión frente a este importante debate que generó polémica no solamente por las declaraciones de Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la Nación, sino también por ese video del cual hemos venido hablando, que fue presentado por la senadora Paloma Valencia y que también hizo parte de este debate. Y cuando regresemos de comerciales voy a pedirle la opinión a cada uno de nuestros invitados sobre esas imágenes en particular, que muy seguramente serán investigadas por las autoridades en los próximos días. Una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Luego de varias horas de debate donde el fiscal Néstor Humberto Martínez fue el centro de la discusión, la senadora del Partido Centro Democrático Paloma Valencia aprovechó el tema central de la plenaria, que giraba en torno a la corrupción, y presentó un video que genera una fuerte polémica. Un video que me parece que muestra que el tal pedestal moral, queridos congresistas, en el que los promotores del socialismo del siglo XXI y del populismo quieren colocarse, incendiando todo lo demás porque ninguno sirve que no sea ellos. Por
por la calidad de la grabación se puede deducir que fue registrada años atrás. Allí aparece Gustavo Petro sentado alrededor de una mesa, recibiendo varios fajos de billetes y guardándolos en una bolsa de plástico. Al tiempo que era proyectada la videograbación, el senador Gustavo Petro miraba atentamente las imágenes. La legisladora Paloma Valencia no reveló el nombre de la persona que le entregó el material audiovisual, pero sí pronunció el nombre de la persona que le estaría entregando el dinero a Petro. Raro que le presten tanto efectivo, senador Prato. Raro que el que le presta la plata lo esté grabando. Raro que nos diga el que nos entrega el video que el coprotagonista puede ser un señor Juan Carlos Montes, contratista de la alcaldía. ¿Se acuerda, senador Benedettis, de la máquina tapahuecos? Pues es el mismo señor. Bueno, el señor contratista como que le prestaba al alcalde. A su turno al atril, el senador Gustavo Petro explicó que el video fue grabado hace 14 años. Dijo que se trató de 20 millones de pesos producto de un préstamo hecho por su amigo el arquitecto Simón Vélez. Compraron video de un amigo mío del año 2005, donde el arquitecto Simón Vélez me presta un dinero. Sin embargo, hay quienes como el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza, quienes cuestionan que tanto el abogado de Gustavo Petro y el mismo senador mantienen versiones distintas sobre el origen del dinero. Mientras que Petro señaló que se trataba de un préstamo de Simón Vélez, su apoderado sostiene que fue producto de lo que llamó una recolección de recursos para el movimiento. Creemos que se trata de un video tomado de manera ilegal por un ex compañero del senador Petro hace más de 14 años. En una actividad interna de recolección de recursos para el mantenimiento y el sostenimiento del movimiento. No corresponde a ningún acto corrupto. Sin embargo, sobre la medianoche de este martes, ante la prensa, el ex candidato a la presidencia insistió en que se trató de un préstamo y explicó el origen de los recursos. El video tiene 14 años de antigüedad. El origen de los recursos ahí lo dice el mismo video. Es el arquitecto Simón Vélez, que es un arquitecto insigne de Colombia en el mundo. El debate se trasladó de inmediato a las redes sociales y por ahora la Fiscalía no ha informado si investigará el supuesto dinero recibido por Petro en el 2015 y si fue verdad que quien se lo entregó fue el arquitecto Simón Vélez. Señor Luis Felipe Henao, quiero comenzar con usted este tercer bloque. ¿Qué opina usted de estas imágenes, de este video que fue presentado por la senadora Paloma Valencia en un debate donde se hablaba de corrupción y de las explicaciones que ha entregado en las últimas horas el excandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro? El compañero de debate y citante ayer del doctor Robledo tiene mucho que explicar. Primero, no se ve bien que un político esté metiendo fajos de dineros en una bolsa. Dos, tiene que explicar que ese abogado que acabo de mostrar RCN es el mismo abogado Jefferson de Odebrecht. O sea, Odebrecht y el doctor Gustavo Petro tienen el mismo abogado. Pero además tiene que explicar algo. El señor Vélez, que es su gran amigo, hoy no ha salido en ningún medio a explicar esto. Y antes, por el contrario, en el video se ve otra persona. Pero a mí me causa pavor, y ojalá esto no sea así, la tesis que ya se están generando en medios, y es que en una pelea ideológica entre el que era el precandidato del Polo Democrático de esa época, el doctor Gustavo Petro, y el doctor Gaviria, el doctor Gustavo Petro votó no a la extradición y dio un cambio del cielo a la tierra en su posición, como lo señala el espectador. Ojalá detrás de esto no estén dineros del narcotráfico y ojalá se pueda esclarecer ante la opinión pública lo más rápido. Y vuelvo a decir, tiene mucho que explicar Gustavo Petro. Es muy raro que su mismo abogado, el que salió a defenderlo, sea el que este año, en julio del 2018, sea el apoderado de Odebrecht. O
O sea, la persona que defendió ayer a Gustavo Petro, hoy es abogado de Odebrecht. Tres cosas, Jefferson, sobre eso. Tres cosas. La primera es que, claro, el doctor Gustavo Petro tendrá que dar todas las explicaciones que tenga que dar. Los que estamos en la vida pública tenemos que responder por nuestros actos y él tendrá que responder. Pero esas explicaciones y él tendrá que responder por los suyos. Es lo primero, eso le corresponde a él dar las explicaciones. El video uno lo oye y no se entiende la conversación, pero bueno, y que las autoridades investiguen. Lo segundo, que es bueno que usted lo sepa, doctor Henao, se menciona que el que le dio la plata fue Simón Vélez, un arquitecto. Bueno, ese fue un jefe principalísimo de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras. Usted lo debe conocer. Jefe principalísimo de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras. Bueno, que se indague también, que se indague si sí fue el doctor Simón Vélez o no, pero en todo caso fue jefe principalísimo de la campaña del doctor Germán Vargas Lleras, ese Simón Vélez que están mencionando ahí, el que salió en la foto. Bueno, y lo tercero es esto. Es evidente que eso lo tiran ayer, no hoy ni antier, con el propósito de quitar los reflectores de encima de la corrupción del fiscal Martínez Neira. Eso está clarísimo, eso no es serio. Hagan todas las indagaciones que quieran, hagan las acusaciones, pero no intenten tapar una corrupción, la más grande corrupción de la historia de Colombia, trayendo otro caso. Eso no es serio, doctor Henao, no es serio. Quedan mal actuando de esa manera, porque además, ¿qué se comprobaría con eso? Se comprobaría con eso. Supongamos que no le va bien al doctor Petro en las explicaciones, y eso prueba que el doctor Martínez Neira sí es un hombre probo. Si es un hombre que actúa con honradez, pues no lo prueba. Que es un doble rasero que ustedes tienen frente a la corrupción. No es ningún doble rasero. Estamos diciendo las cosas que hay que decir. No es ningún doble rasero, nada. No es ningún doble rasero. Yo no voté por Gustavo Petro, o sea que a mí no me intenten montar en esa historia. Señor Henao, brevemente para finalizar, porque el tiempo se me agota. Sean serios. Señor Henao, adelante. No, acá para finalizar, se demuestra primero que el abogado de Gustavo Petro es el mismo abogado de Odebrecht en Colombia, y estaban citando un tema por Odebrecht, que acá la izquierda en Colombia tiene un doble rasero, que quiere desinstitucionalizar el país y que acá los únicos que perdemos somos los colombianos cuando el fiscal está haciendo su tarea. Fiscales pueden ser corruptos y que no importa, agregue eso, doctor Henao. Eso es lo único que le falta por decir. No, es que acá no se ha comprobado ningún acto de corrupción. Pero la acusación está ahí, está acusado. Y si no tuviera la complicidad de la comisión de acusaciones, ya lo habrían llamado a descargos. Podríamos seguir debatiendo mucho tiempo este tema. Hemos querido presentarle estas dos opciones. Ya no es senador, sino juez. Sí. Senador Enrique Robledo, yo no soy juez, yo acuso. Muchas gracias, senador, por habernos acompañado hoy aquí en el programa de la noche. Muchas gracias a ustedes. Señor Henao, muchas gracias también por haber estado desde el otro ángulo de opinión, columnista del diario El Tiempo y ministro de Vivienda. A todos nuestros televidentes los invitamos a que sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizat y ntn24, @Jefferson ntn24, @la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.